Pues estamos con Javier Burón, es el gerente de ZH Gestión, de la empresa ZH Gestión, y es entendido en temas de vivienda y derecho a la vivienda. Y vamos a plantearle una serie de preguntas, de las cuales, a tu modo de ver en la situación actual, se puede entender que sigue vigente el derecho a la vivienda, tal como se la conoce en los textos internacionales, en la propia Constitución. No, a día de hoy, en el Estado español y en Euskadi, con más dramatismo en el Estado español y con un nivel de dureza un poco menor en Euskadi, tanto la normativa internacional como la constitucional interna, hoy, a día de hoy, son básicamente papel mojado. ¿Y eso por qué te parece a ti que se puede afirmar eso? Bueno, mi forma de ver las cosas, que puedo estar equivocado. Hemos tenido unas políticas públicas y en parte también un mercado muy orientado al corto plazo y al beneficio, y se ha hecho muy poquita política anticíclica y digamos que proestabilizadora. Ha habido una regulación, a mi modo de ver, de los temas hipotecario-financieros, por una parte, los temas fiscales y también de la propia intervención pública en el mundo urbano y en la provisión de vivienda a precio asequible. Ha habido una posición muy de dejar hacer al mercado, y el resultado ha sido pues, una producción de una serie de bienes para sacar el rendimiento a corto plazo, y todo ello muy desvinculado del acceso de la gente a una vivienda a un precio razonable, a un precio que pueda pagar. Y esto lo hemos hecho durante muchos años, en las pasadas décadas. Con lo cual, a día de hoy, pues estamos sufriendo los efectos de décadas de unas políticas desenfocadas, tanto de unas políticas públicas como de un mercado que no han estado haciendo todos los deberes que debían. ¿Y cuáles deberían ser las líneas de actuación para compensar esa no aplicación o esa imposibilidad de aplicación del derecho a la vivienda? Pues tratando de ser muy sencillito, y de ahí podemos ir extrayendo otra serie de conclusiones. Deberíamos tener unas administraciones públicas que de verdad tengan obligaciones en esta materia. No solo obligaciones de desarrollar cualquier tipo de plan, sino obligaciones jurídicamente exigibles de cumplir con una serie de resultados. Eso en la doctrina se llama obligaciones de medios y obligaciones de fines. Deberíamos tener obligaciones de fines. Y las administraciones públicas, cada una con su responsabilidad, tendrían que tener la obligación jurídica de dar una serie de resultados también en esta materia, como ocurre en otras, o por lo menos como ocurría hasta ahora. Si hubiese unas obligaciones de fines por parte de las administraciones públicas, habría verdaderamente un derecho subjetivo del ciudadano a exigir una cierta prestación en materia de vivienda, como la exigimos en sanidad, en educación o en otros campos. Y, claro, no puede haber obligación ni derecho si no hay un parque, si no hay un instrumento público con el que prestar el servicio. Entonces nosotros tenemos, tanto en el Estado, aquí en Euskadi algo menos, pero también tenemos un problema de unas políticas públicas hechas para el mercado, no hechas para el sector. Con lo cual no tenemos un parque que lo podamos utilizar fundamentalmente en alquiler, aunque no solo o no exclusivamente en alquiler. No tenemos un parque que pueda servir para que la ciudadanía pueda recibir ese servicio. Por lo cual yo diría que obligación por parte de la administración, derecho por parte del ciudadano y medios, tiene que haber presupuesto, tiene que haber personal público dedicado a este menester, tiene que haber un parque que pueda servir para prestar este servicio público como se prestan otros servicios públicos. Entonces, a tu modo de ver, esas deberían de ser, se anticipa un poco a la pregunta que quería plantearte, o sea, las líneas de la exigibilidad del propio derecho serían esas. Sí, en parte creo que son importantes las que he comentado, es decir, tiene que haber obligación de actuación, tiene que haber un derecho exigible ante los tribunales de forma adecuada como otros derechos que tiene la ciudadanía en materia social, y debería haber parque, medios, etc. Esto es lo que más directamente tiene que ver con la política pública de vivienda, pero hay otras cosas que no son de este área, que la gente, los especialistas en materia de vivienda no suelen tener en cuenta, que creo que tienen mucho peso. Y uno es, ahora está emergiendo, el problema es está bien. Uno es la regulación del mercado hipotecario y la regulación en realidad del propio sector financiero. Hay que tratar de evitar, a través de medidas legislativas, que el sector financiero acumule un riesgo inmobiliario excesivo. Primero, porque si hace eso facilitará la creación de burbujas inmobiliarias, y segundo, porque los recursos que en exceso se utilizan para el sector inmobiliario se están sacando de otra serie de actividades productivas que son bastante más interesantes en su conjunto. Entonces hay que regular el sector financiero de una manera distinta, y sería bueno que hubiese banca pública, como hay en otros países de la Unión Europea, banca pública al servicio de políticas urbanas. Tenemos otro tipo de fiscalidad. Nuestra fiscalidad es, para entendernos,
favorable a la compraventa de viviendas, a la vivienda libre, a la vivienda nueva, y quizás tengamos que tener una fiscalidad que favorezca mucho más el alquiler, la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda asequible o la vivienda protegida. Y lo tercero es que el horizonte de las políticas públicas tiene que ser otro. Las políticas públicas, como he comentado antes, en vivienda han sido durante muchos años procíclicas, a favor del ciclo del mercado y no a favor de las necesidades habitacionales de la población. Cosa que, por ejemplo, en sanidad o en educación nos parecería sin sentido. Sí. Que se plantease todo en función de los intereses financieros que hay detrás de las empresas privadas que operan en ese mercado. Bueno, pues en vivienda ha pasado esto. Pero con un nivel muchísimo más elevado. O sea, en sanidad lo que está viendo es innovación, son aparatos públicos relativamente consolidados, con prestigio social, la gente los entiende como importantes para ellos, y está habiendo un creciente proceso de privatización de algunas de las partes de ese servicio y una reacción popular de defensa de esos servicios públicos. En el caso de la vivienda, no hay ni siquiera una imagen de servicio público que haya que defender frente al desenfoque o a la privatización. No hay ninguna de esas cosas porque hemos tenido unos servicios públicos muy raquíticos en la materia, la gente no ha recibido casi nunca nada especialmente interesante de ellos y tampoco hay un movimiento popular de defensa de los mismos. Es un problema complejo. ¿Cuáles deberían ser los contenidos principales del derecho? Bueno, la Constitución dice, y creo que con acierto, que todo ciudadano tiene derecho a acceder a una vivienda digna. No habla de ser propietario, no habla de tener acceso a una vivienda forzosamente individual. También daríamos un debate sobre qué tipo de, físicamente, qué tipo de establecimiento hace falta para que consideremos un entorno digno para poder desarrollar un proyecto vital. Pero yo diría que hay como varios niveles, ¿no? En función también de las posibilidades de cada aparato público, de cada momento económico. Yo creo que hay que evitar situaciones como las que estamos viendo ahora mismo de desahucios, entonces por lo cual los parques públicos de alquiler para situaciones de emergencia o conservación social o de cobertura mínima, como queramos llamarle, son importantes y no disponemos de ellos. Después es bueno que haya una política de alquiler masiva por parte de la administración pública. Por muchas cosas. Primero, porque atiendes a mucha gente a un precio muy razonable. Segundo, porque tienes la capacidad de estabilizar los precios en ese mercado. Si el potencial del alquiler público es muy grande, influye sobre el precio del alquiler privado. Y en tercer lugar, a mí no me resulta desagradable, sino todo lo contrario, creo que juega un papel que haya una intervención del Estado en materia, en la parte del mercado que tiene que ver con la venta. La vivienda protegida en venta, tan denostada últimamente entre nosotros, creo que no debe ser el único instrumento, y eso es malo, pero también es malo pensar que es un instrumento que no debe estar en ninguna de las maneras. Pues yo diría que estos tres niveles, ¿no? Un parque de emergencia, un parque de alquiler de amplio espectro y después también ser capaz de intervenir en el mercado de venta de forma que regules un poco el mercado. Eso sí, todo esto con una lógica que no es la que manteníamos hasta ahora, que era construir siempre cosas nuevas. Hay viviendas vacías que pueden ser movilizadas, tanto hacia el servicio público como hacia determinados negocios privados, y hay un campo inmenso en rehabilitación y regeneración urbana. Entonces, yo diría que ese conjunto de instrumentos estratégicos, si los utilizásemos a futuro, pues nos sería mejor. No solo a los ciudadanos, sino creo que también al propio sector inmobiliario. ¿Cuáles son las políticas que se están haciendo en los países de nuestro entorno en el sentido de garantizar el derecho? Es muy difícil hablar de una sola línea, porque en nuestro contexto, que puede ser la Unión Europea o la OCDE, hay tradiciones diferentes, ¿no? Pero digamos que lo que sí hay una frontera muy clara es entre los estados donde la familia ha sido muy fuerte y el estado social muy débil. No pondré nombres, creo que todos más o menos sabemos de qué estamos hablando, y otros estados donde la familia como estructura social igual es un poco menos débil, pero la prestación o el nivel de asistencia por parte del Estado ha sido siempre más fuerte. En estos segundos estados, en general, ha habido casi siempre una política financiera específica, es decir, ha habido financiación pública o parapública dirigida durante décadas, vamos a decirlo así, a una forma de utilidades urbanas un poco más sanas. No solo es vivienda, son más cosas. Es vivienda, es dotaciones, es espacio público, es servicios públicos en proximidad. Eso por una parte. Ha habido un esquema financiero específico para un tipo de utilidades que debe de prestar el sector público y el mercado de manera más o menos conjunta y que no es fácil que ninguno lo haga de manera espontánea. En segundo lugar, ha habido actuación pública, ha habido intervención pública fuerte, sostenida en el tiempo con sus bases.